¿Cómo se viene el 2023 y qué medidas adoptar para un futuro más favorable para el país? Chile 2023 Podcast, el lugar donde expertos en diferentes temas se encontrarán para plantear posibles soluciones en base al país en el que vivimos y en el que vendrá. Este es el podcast de Saca la Voz. Sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Chile 2023. Hoy queremos hablar de salud pública, hacer un balance de la agenda, lo que ha sido este año, los desafíos que trae el 2023 en un tema que es tan trascendental para todos. Es por esto que hemos invitado a esta sesión a don Enrique París, actual presidente del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad San Sebastián, exministro de Salud, pediatra, expresidente del Colegio Médico. Don Enrique, muy buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, todo lo contrario. Bueno, son muchos los temas que nos gustaría conversar con usted, pero sin duda la salud es un tema que a usted le toca de cerca, del cual sabe mucho. Este año ha sido un tema muy importante y es uno de los ejes tal vez que ha propuesto el gobierno del presidente Boric, la reforma en salud. Nos gustaría a nosotros un poco conocer qué opinión tiene usted de la reforma. ¿Es una reforma que es necesaria de esta forma? ¿Qué le parece a usted? ¿Qué podría hacerse mejor? ¿Qué podría hacerse no peor? Pero en el fondo, ¿qué dificultades puede tener esto? Cuéntenos. Bueno, la reforma es absolutamente necesaria, pienso yo. Hay que reformar el FONASA, es decir, el Sistema Público de Aseguramiento de la Salud, pero también hay que reformar las ISAPRES, que es el Sistema de Aseguramiento Privado. Ahora, a mí me ha sorprendido el anuncio del presidente Boric porque ha dicho hace pocos días atrás que la reforma se va a enviar recién a fines del 23, del año 2023, y que probablemente, y eso es seguro, va a comenzar a discutirse en el Parlamento el año 2024. Yo creo que eso es un atraso muy lamentable de estas reformas tan necesarias y que tiene que ver un poco, aquí me voy a meter más en la política, tiene que ver un poco con lo que pasó en la Convención Constitucional, porque como se pensó, o algunos pensaron que iban a ganar el plebiscito, dijeron, bueno, ganamos el plebiscito y de ahí en adelante comenzamos con las reformas que tengan como base esta modificación a la Constitución. Como hubo una derrota en el plebiscito de salida, estamos como comenzando de nuevo a hablar de estos temas y mirándolos obviamente desde otro punto de vista, y yo creo que eso va a retrasar las necesarias reformas y creo que deberíamos retomar esas reformas con más rapidez. Y cuando usted piensa en estas reformas, ¿cuáles son esas reformas que parecieran ser necesarias en el sistema de salud? Lo más importante es que debemos mantener el concepto de que la salud es un derecho. Eso no es algo propio de una ideología o de un grupo de personas, no. La salud es un derecho, es algo que tenemos que mantener firme en la Constitución. En segundo lugar, yo creo que debemos adoptar los conceptos de Rawls que dicen que las personas tienen que tener derecho a la atención de salud en relación a sus necesidades de salud, a sus enfermedades, para que la gente entienda, y no en relación a su capacidad de pago. Es decir, todos tienen que tener derecho a una atención de salud de calidad, oportuna, eficiente y obviamente a un costo razonable para su bolsillo. Por lo tanto, aquí lo que hay que hacer es una reforma de salud que permita que ambos sistemas, el público y el privado, convivan y puedan atender a todas las personas que necesitan atención. Y para eso, lo más importante sería tener, por ejemplo, un fondo de compensación o un fondo solidario. Me explico. FONASA tiene el 78% de la población bajo su control. La ISAPRES es el 18%. FONASA tiene mucha gente enferma, mucha gente mayor, mucha gente con enfermedades crónicas. Por lo tanto, tiene un gasto muy alto en salud. Algunas ISAPRES a lo mejor también la tienen, pero hay otras ISAPRES que tienen gente joven, sin enfermedades crónicas, por lo tanto tienen poco gasto en salud. Lo que nosotros habíamos propuesto es que las ISAPRES que tengan, o cualquier institución de salud previsional que tenga poco gasto, eso vaya a un fondo común y apoye a aquellas instituciones que tienen mucho gasto. Eso significa que tú sigues dueño de tu 7%, tú depositas el 7% donde quieres, pero lo que sobre de los que gasten menos vayan a ayudar solidariamente a los que les falta porque gastan más. Eso sería muy importante. Lo otro
la posibilidad de cambiarse, o sea, que hubiese cambio o que hubiese un intercambio entre las ISAPRES y el FONASA. Si tú quieres cambiarte a FONASA, que te cambie. Si quieres cambiarte a ISAPRE, que te cambie. Que desaparezcan las preexistencias, eso ya lo hicimos con el superintendente anterior. Que desaparezcan los cobros a las mujeres porque pagaban más por edad fértil. Ver una forma también de tener menos gasto por el tema de los niños. No aumentarle el gasto a los adultos mayores cuando cumplen ciertas edades. Es decir, trabajar en hacer más justo el sistema, más homogéneo, pero que se pueda financiar, porque tampoco podemos trabajar en un sistema que no se pueda financiar, que no tenga financiamiento. Oiga, usted tocó un tema bien relevante que es respecto a las ISAPRES. Han sido tema este año, no solo a nivel de la discusión constitucional que tuvimos, en que se relevó cuál era el rol que realmente tenían, si quiso redibujar un poco el sistema. ¿En qué situación están las ISAPRES hoy día? ¿Cuál sería la situación ideal en la que estuvieran? O sea, entiendo de lo que usted me ha planteado como que debería haber como una fluidez entre el sistema público y el sistema privado, pero ¿en qué situación se encuentra hoy las ISAPRES y cómo podrían realmente hacer frente a una propuesta como la que usted señala? Debería haber fluidez de manera que no, vamos a ocupar una frase que ocupó un ministro de Educación antes, no sacarle los patines a las ISAPRES, sino que ponerle patines al FONASA, es decir, mejorar el FONASA hasta tal punto de que las personas puedan decir, ya, yo me voy a cambiar a FONASA porque está tan bueno como mi ISAPRE, sin ninguna duda. Ahora, ¿cuál ha sido el problema con las ISAPRES? Que no se ha legislado correctamente. Entonces, cuando tú no legislas correctamente, y esto pasa no solamente con el tema de la ISAPRE, pasa con educación, pasa con el tema de delincuencia o con cualquier otro tema, ¿quiénes están legislando, entre comillas, la Corte Suprema? O sea, los jueces. Cuando el Parlamento o el Ejecutivo, y en esa parte quizás somos culpables, pero aquí se envió todo al Parlamento. Cuando el Parlamento no legisla, no hace buenas leyes, no avanza en la legislatura, ¿quién toma la batuta? La Corte Suprema o los jueces. Y entonces la Corte Suprema, en la práctica, es la que está obligando a las ISAPRES a tomar ciertas determinaciones por intermedio de la Superintendencia de Salud para solucionar los problemas que están viviendo los afiliados a las ISAPRES. Entonces, cuando se dice que, por ejemplo, el cálculo del aumento de precio del valor de las prestaciones o del valor de la cuota que tú pagas para estar en tu ISAPRE está mal calculado, es porque la legislación no ha hecho lo suficiente para tener un buen cálculo. La superintendencia hizo un esfuerzo. Acuérdate que se hablaba del IPC de la salud. Sí. O sea, que se supiera cuánto te va a aumentar tu plan de salud todos los años. La superintendencia lo hizo, pero no se aplicó, si esto está hecho el año 2019. Entonces, ¿qué ha dicho la Corte Suprema ahora? Que hay que aplicarlo en forma retroactiva. ¿Qué significa eso? Que hay que devolver dinero, probablemente, mucho dinero, a aquellas ISAPRES que cobraron otro valor que no se ajustaba al cálculo que hizo el superintendente. Y eso puede llevar a la quiebra de las ISAPRES, de algunas ISAPRES. Si quiebran las ISAPRES, las personas que están ahí van a tener que ir a FONASA, obligatoriamente, aunque FONASA no esté preparado. Si quiebran las ISAPRES, va a disminuir mucho la consulta o va a disminuir mucho la ocupación de clínicas, por ejemplo. Pueden quebrar las clínicas, o sea, podemos tener cesantía, disminución de lugares de atención, gran cantidad de gente que se va a ir al FONASA. Exactamente. Ya hay más de 2.400.000 personas en lista de espera por especialidades, más de 300.000 en cirugía. Eso se va a ver abultado si si desgraciadamente la gente de las ISAPRES tiene que entrar al sistema público de salud. Gracias, porque realmente fue súper... No, sí, suena catastrófico, pero también es aclaratorio. Pero se puede solucionar. Exacto. Si hacemos un esfuerzo, hay que solucionarlo. Uno tiene al final las dudas de dónde vienen los conflictos, en el fondo, y es muy claro entenderlo cuando lo explicas de esta manera. Oye, pensando ya, desafíos de salud 2023. Bueno, ya lo dijimos en el fondo la reforma, pero de acuerdo a lo que tú señalabas, esto no va a ocurrir antes de 2024. ¿Qué otros desafíos tiene la salud urgente? Hay que hacer varias reformas. En el Parlamento están durmiendo, porque esa es la verdad, varios proyectos de ley que son muy beneficiosos para la población y que no han avanzado. Por ejemplo, Fármacos 2. Fármacos 2 lleva años de discusión en circunstancia de que es una ley que, por ejemplo, va a permitir que baje el valor del precio de los medicamentos, que es uno de los grandes reclamos de la población. Chile tiene el gasto de bolsillo de medicamentos más alto de la OCDE
Entonces, ¿por qué no avanzan con esa ley? Esa ley también permitiría, obviamente, que haya más bioequivalentes, que son más baratos, pero que son seguros desde el punto de vista terapéutico. Otra ley importante es la modificación del Código Sanitario. ¿Por qué me quiero referir a eso? Porque al modificar el Código Sanitario o el Libro Quinto, se le da a otros profesionales de la salud que no son médicos la posibilidad de efectuar ciertas acciones que en este momento están paralizadas. Esas acciones incluso ayudarían a bajar la lista de espera. Otra ley importante, ya lo dijimos, la reforma al FONASA, la reforma a las ISAPRES, la aplicación de la ley de cuidados paliativos no se ha llevado a cabo. La aplicación o el buen aprovechamiento de la ley del cáncer. Tampoco se han aprovechado bien los dineros que están destinados a la ley del cáncer. O sea, hay mucho que hacer, mucho que hacer. Y por último, además, pensar también qué vamos a hacer con la atención primaria. Es uno de los ejes de este gobierno, reforzar a la atención primaria, hacerla resolutiva. Entonces también tenemos que avanzar en ese tema. Hay mucho que hacer y no creo que sea bueno dejar salud al lado, porque aquí se habla de la reforma tributaria, la reforma de las pensiones y salud para el año 2024. Yo creo que eso es un error muy grave. Y ya pasando un poco a un tema que fue para usted, tal vez no le digo bandera de lucha, pero sí le tocó representarlo. ¿Qué pasa con todo lo que es pandemia, todo lo que es enfermedades a nivel mundial en Chile? ¿Qué nos depara el 2023? Creo que nosotros estamos muy bien preparados para la pandemia o para la llegada de otros virus. Se sabe en este momento que en China ha surgido una nueva variante que es en realidad un sublinaje. Para entender la cosa, originalmente había un virus que era el virus Wuhan, el SARS-CoV-2, que después mutó y se transformó en una mutación que era más contagiosa, que digamos se diseminó por el mundo, y ahora hay una nueva subvariante o un sublinaje que es mucho más contagioso. Tiene un RO, ¿qué significa esto? RO 18, que una persona enferma puede contagiar a 18 personas sanas. E incluso algunos han dicho hasta 30 personas sanas. Entonces, si ese virus llega acá a Chile, obviamente que vamos a tener muchos pacientes enfermos. En Inglaterra ya es el 7,2% de la presencia viral. ¿De esta mutación? Sí. En Estados Unidos ya es el 5% y en China, obviamente que en este momento parece que la mayoría de los casos están producidos por esa mutación o ese cambio que ha tenido el virus. Nosotros, afortunadamente, volviendo a lo que decía, estamos bien preparados porque estamos colocando la vacuna bivalente, que tiene, obviamente, la capacidad de crear anticuerpos contra Omicron. Esta variante o esta subvariante o este sublinaje es también derivado del Omicron. Por lo tanto, yo creo que estamos bien preparados. Ahora, ¿cuál es la crítica? Que la vacunación va sumamente atrasada, hay 5 millones de rezagados, apenas el 2,4% de los pacientes crónicos están vacunados, apenas el 40% de los funcionarios de salud están vacunados. Entonces aquí, estando en una buena situación en este minuto, deberíamos reforzar el plan de vacunación para evitar que la gente enferme. Estas cepas nuevas o estas variantes nuevas son muy contagiosas, mucho más contagiosas que las anteriores, pero menos letales. ¿A quiénes matan? A los no vacunados, por eso es que es importante vacunarse, a los adultos mayores y a los que tienen enfermedades crónicas. Entonces, por ahí va, yo diría, la estrategia, pero yo creo que estamos bastante bien posicionados en el mundo y en Latinoamérica con respecto a la posible llegada de un nuevo virus. ¿Por qué? Porque tenemos una muy buena tasa de vacunación. Sin duda, muchos desafíos en salud, tanto a nivel político como a nivel de políticas públicas de salud. Oiga, pasando ya a otras secciones, para no agotarlo con las preguntas. Nosotros tenemos una sección que se llama Soluciones Futuras. En esta sección nosotros le pedimos a cada uno de nuestros invitados que nos traiga una propuesta, puede ser un libro, una película, una recomendación, algo que sea interesante, en este caso en relación con la salud pública. ¿Qué nos trajo usted? Bueno, acaba de salir un libro muy importante, muy interesante, que habla de el uso de la inteligencia artificial o de la inteligencia no artificial en el manejo de la pandemia, justamente. Y pone
lamento decirlo para los que nos criticaran tanto, pero pone a Chile como un ejemplo en el uso de la inteligencia para el manejo de la pandemia. Yo lo recomiendo porque creo que es un libro interesante, pero también quiero poner énfasis en el medio ambiente. Yo creo que una de las grandes tareas que tiene Chile pendiente es la protección del medio ambiente. ¿Y por qué me refiero a esto? La gente capaz que piense que tiene que ver la pandemia con el medio ambiente, pero tiene mucho que ver, porque este virus y muchos otros virus, el virus que atacó a los jugadores de fútbol en Francia, por ejemplo, son zoonosis, o sea, son virus que estaban en los animales o que salieron del hombre, fueron a los animales y volvieron al hombre. Y eso se debe a que el hombre no respeta la naturaleza, no respeta el medio ambiente, no cuida el medio ambiente. Entonces, otro de los grandes mensajes es preocuparse del medio ambiente para que no sigamos destruyendo el planeta y no sigan apareciendo nuevas pandemias. Ahí está el llamado, muy buena la recomendación, sin duda la vamos a ver, a revisar y a comentar en otro podcast. Cuéntenos un poco. Nosotros tenemos una sección que es un poco más lúdica, que se llama Chile en una palabra, en el que yo menciono algún concepto y usted en una palabra me tiene que decir lo primero que se le ocurra. Bueno. ¿Ya? En este caso las palabras están relacionadas con temas de salud, por lo tanto no está tan alejado de lo que le toca en el día a día. Vamos. Listas de espera. Un desafío gigante para el país en el cual tienen que contribuir todos, el sistema de salud, y el ejemplo que dimos nosotros de la integración público-privada puede aplicarse perfectamente para solucionar las listas de espera. Además, nosotros como universidad acabamos de sacar un estudio sobre el uso correcto de los pabellones de cirugía. Si nosotros logramos aumentar el uso de los pabellones de cirugía, que en este momento se usan en un 62%, también vamos a lograr combatir las listas de espera. Las ISAPRES. Creo que las ISAPRES cometieron algunos errores que las han llevado a la situación en la cual están, pero eso no significa que haya que destruirlas, todo lo contrario. El Ejecutivo, como responsable del tema de salud, el superintendente de salud, como responsable del control sobre las ISAPRES, tienen que encontrar soluciones, en conjunto obviamente con las mismas ISAPRES, en conjunto con el Parlamento, para tener, por así decirlo, un aterrizaje suave y no un desastre que este avión se caiga y mate a toda la gente que va adentro, para encontrar en conjunto una solución a este problema grave. FONASA. FONASA es un gran instrumento para la salud de millones de personas en Chile. Yo creo que hay que fortalecerlo, hay que tener la posibilidad de que tenga más cantidad de fondos para poder trabajar bien, que cada vez más se parezca a un seguro de mucho más calidad, que la gente diga yo quiero cambiarme de la ISAPRE al FONASA, eso sería lo ideal para mí. Es decir, ya lo dije, ponerle patines al FONASA y no sacarle los patines a las ISAPRES, y que FONASA ojalá se transforme en una entidad independiente, que tenga un directorio, que no sea solo una caja pagadora, que tenga la posibilidad de decidir dónde sus pacientes se puedan atender, que tenga un mejor servicio a los afiliados al FONASA, que se ha ido mejorando evidentemente, que tenga la posibilidad de crear más prestaciones, sobre todo para los fonoaudiólogos, para los kinesiólogos, para los terapeutas ocupacionales, es decir, que abra su cartera de prestaciones al máximo para que la gente se sienta contenta dentro del FONASA, obviamente. Ley del cáncer. Gran ley, gran apoyo recibimos de la ex senadora Goich y del senador Chaguán. Es una ley que tiene un presupuesto de más de 350 mil millones de pesos. Y no solamente para medicamentos y para tratamientos, sino que para formar especialistas, para formar enfermeras especialistas, para formar físico-médicos, para comprar equipos a lo largo de Chile, crear centros de tratamiento del cáncer en regiones, porque Chile no es, Santiago no es Chile. Y yo creo que desgraciadamente, y aquí hay una crítica al ministerio actual, no se le ha sacado provecho a la ley del cáncer hasta el momento, y yo temo que todo el presupuesto no va a ser utilizado, y cuando el presupuesto no es utilizado, vuelve al Tesoro Público, vuelve a Hacienda. Entonces, creo que tienen que ponerle, quedan 3 días, acelerador a fondo para aprovechar al máximo la ley de ISAPRE, la ley de cáncer, perdón.
Muchas gracias, doctor París, por esta conversación. No, un gusto. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Con esto marcamos el fin de este capítulo con la compañía de don Enrique París, actual presidente del Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad San Sebastián, exministro de Salud. Muchas gracias, doctor París, por acompañarnos y esperamos verlo en una próxima conversación. Ok. Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Los esperamos la próxima semana con otro tema en Podcast Chile 2023 y los invitamos a escuchar nuestros otros podcasts.